La temporada comienza con Claire a punto de ser ejecutada, aunque eso solo resulta ser una visión de Jamie. Al parecer, con la revolución en marcha, no hay tribunales para juzgarla, por lo que tras 2 meses, la mujer sigue encerrada. Mientras tanto, Roger ejerce como ministro y durante un discurso a unos soldados, descubre que uno de ellos también es viajero del tiempo. Sin embargo, es Wendigo Donner, quien estuvo con los Brown cuando secuestraron a Claire, por lo que desconfían de él. Por su parte, Claire es sacada unos días de la prisión para atender a la esposa embarazada del gobernador, por lo que aprovechando la situación, Claire se las ingenia para enviar una carta indicando su paradero, y Jamie logra encontrarla. Aún así, el gobernador mantiene a Claire prisionera, pero poco después, Tom, sintiendo culpa, decide confesar la verdad. Entonces va a ver a Claire, y además de decirle que la ama, le cuenta que él fue quien ejecutó a Malva, ya que causó la intoxicación del asentamiento, aunque Claire no termina de creerle. Por lo que por fin es liberada, y Jamie y Claire se reencuentran, y tras todo el daño causado, Jamie ejecuta a Richard Brown. Además, poco después Claire descubre que el verdadero padre del bebé de Malva era Alan Christie, su hermano, quien se aprovechaba de ella y confiesa que la ejecutó cuando Malva quiso contarle la verdad a Claire. Ian, que escucha la confesión, lo elimina. Meses después nace la hija de Brianna, pero pronto Claire confirma que tiene un grave problema del corazón y sin una operación moderna fallecerá. Así que al comprobar que la nena también oye las piedras, deciden viajar al futuro y parten en busca de gemas. Durante el trayecto, Jamie y Brianna coinciden con John y William, por lo que ella por fin conoce a su hermano secreto, mientras que Jamie y John tienen una breve charla, en la que asumen que su amistad no podrá continuar al estar en bandos opuestos. Y tras reunir todo lo necesario, Brianna, Roger y los pequeños tienen una emotiva despedida de Jamie y Claire, y viajan al futuro. Días más tarde, Wendigo Donner aparece en Fraser's Ridge y amenaza a Claire para conseguir gemas, pero el enfrentamiento provoca un incendio y la casa acaba ardiendo, aunque Jamie y Claire logran escapar. Así, en el futuro, Brianna lee las cartas que sus padres le dejaron y descubre que sobrevivieron al incendio, aunque Roger se da cuenta de que fue debido a los fósforos de Brianna que la historia cambió. Entonces, de nuevo con Jamie, surge un enfrentamiento con el Sr. Book al descubrir que ocultó oro destinado a los jacobitas, y durante el conflicto, Ian ejecuta accidentalmente a la Sra. Book al confundirla con su esposo. Por lo que el joven se disculpa y se ofrece a pagar con su vida, pero el Sr. Book lo rechaza y le advierte que lo vigilará. Meses después, Jamie y Claire planean viajar a Escocia, y es entonces cuando él comienza a tener sueños sobre el futuro, describiendo a Claire inventos que nunca ha visto, lo que les hace pensar que su familia está a salvo. Así que antes de partir, Jamie escribe a Brianna indicando dónde está escondido el oro jacobita. Y en el futuro vemos que Brianna y Roger compran la Librock y empiezan a reformarla. Sin embargo, Jamie se ve obligado a posponer su viaje al ser reclutado por el ejército revolucionario, y ahí Claire se reencuentra con Tom Christie, a quien todos creían muerto y quien resulta ser el autor de aquel obituario, pues creyó que los Fraser habían fallecido. Entonces Jamie, Ian y Claire se dirigen al fuerte Ticonderoga, aunque antes Ian va a hablar con los Mohawks para que se unan a su causa, donde se reencuentra con su esposa Emily, sanando su relación, pero cuando conoce a su hijo, se da cuenta que él es el padre. Tras eso, regresa al fuerte, donde se acerca cada vez más a Rachel Hunter, una chica que conoció por el camino, mientras que Jamie advierte que los ingleses podrían atacar, y poco después el ataque se produce tal y como predijo, lo que obliga a evacuar el fuerte y refugiarse en el bosque. Pero en medio del caos, Claire es capturada por los casacas rojas, reencontrándose con William. Y mientras tanto, en el futuro, Brianna y Roger escriben un manuscrito sobre los viajes en el tiempo para sus hijos. Entonces, Ian logra infiltrarse en el fuerte fingiendo ser aliado, aunque William desconfía de él, y cuando Jamie los ataca para rescatar a Claire, William llega a un acuerdo con Ian y les permite huir. Así, Jamie se une a los fusileros, y junto a Claire se preparan para la inminente batalla de Saratoga. Por otro lado, Roger descubre que Buck Mackenzie, el hijo de Dougal, ha aparecido en su época tras viajar en el tiempo por accidente, y junto con Brianna le cuentan todo sobre los viajes, y que Roger y él son familia, pero rápidamente lo tiene que esconder cuando Rob, un compañero de Brianna, aparece en su casa, mostrando un interés sospechoso por aprender gaélico, lengua de la que Roger ahora imparte clases, por lo que al rato, Roger descubre que Rob ha leído su manuscrito sobre los viajes en el tiempo y ha secuestrado a su hijo.
De vuelta al pasado, la batalla entre ingleses y rebeldes comienza y termina con Jaime luchando por su vida, pero Claire logra salvarle. Tras eso, vemos que Ian se da su primer beso con Rachel y Claire conoce a Benedict Arnold, quien sabe que será el mayor traidor de los rebeldes, por lo que deberán vigilarlo. Entonces, en la segunda batalla de Saratoga, los rebeldes ganan, y esa noche un casaca roja pide a Jaime que se reúna con el general para negociar la tregua, quien es su primo Simon, que fallece poco después, así que como parte de los términos de rendición, los ingleses piden que Jaime lleve el cuerpo de su primo a Escocia, lo que permite a los Fraser retomar su viaje. Y entre todo eso, Roger le explica a Brianna que cree que Robb se ha llevado al pequeño buscando el oro, por lo que Buck y Roger parten tras él. Tras llegar a Escocia, los Fraser entregan los restos de Simon y se dirigen a Lallybroch, donde Jenny se emociona al ver a su hijo y a Jaime, aunque la alegría dura poco, pues Ian Sr. está gravemente enfermo, y el joven Ian lo pone al día sobre su hijo y Rachel, recibiendo su consejo de pedirle matrimonio. Mientras tanto, Claire confiesa a Jaime su intención de revelar que es viajera del tiempo para evitar tragedias, y tras decirlo a la familia, advierte a Michael que no permanezca en Francia en 1788 para evitar la Revolución Francesa. Tras eso, la joven Juni pide ayuda a Jaime para ingresar a un convento, y él reorganiza el acuerdo con Llogar, dejando que la mujer se quede Valrigan y que Juni viva en el convento. Al mismo tiempo, Roger llega a Lallybroch, pero viaja demasiado al pasado, a 1739, y descubre que el padre de Jaime y Jenny aún vive ahí. Además, Buck enferma por el viaje, y Jenny los aconseja ir a la herboristería, donde Gaylis los atiende, sin que madre e hijo sepan que están frente a frente. De nuevo con Claire, recibe una carta de John Grey pidiendo ayuda para una operación complicada a su sobrino, así que decide regresar, y Jenny convence a Ian para acompañar a Claire y cumplir la última voluntad de su padre, pedirle matrimonio a Rachel. Lamentablemente, Ian padre fallece, mientras Ian joven y Claire se reúnen con John y su sobrino. Ahí, Claire recibe ayuda de Benny, el hermano médico de Rachel, e Ian va a buscar a su amada, sin saber que William también está enamorado de ella. Por su parte, Roger pregunta a Hayles por Robb cuando de pronto aparece Dougal, padre de Buck, quien al enterarse de que buscan a un hombre extraño, les da unas chapas que cree que son suyas, pero estas resultan ser del padre desaparecido de Roger, concluyendo que sigue vivo en esa época. De vuelta en América, Ian sorprende al Sr. Buck intentando dañar a Rachel, pero William lo ejecuta. Es así como Ian y Rachel se reencuentran y se confiesan su amor. Tras eso, recibe noticias de Jaime, que está de camino a América en el barco Euterpe, y Claire ejerce de espía al ayudar a enviar una carta urgente al general Washington. Sin embargo, pronto le golpea una noticia devastadora, ya que John le informa que el Euterpe naufragó y todos fallecieron, y por si fuera poco, Richardson ordena arrestarla por espionaje, aunque John logra retrasarlo y le dice que deben casarse para protegerla a ella y a su familia. Así, Claire, hundida en la tristeza, acepta el matrimonio forzado, mientras Roger y Buck siguen la pista de las chapas con la esperanza de localizar tanto a Jaime como a su padre. Sin embargo, en ese momento se revela que Robb nunca cruzó las piedras y obliga a Brianna a buscar el oro, pero ella lo noquea. Entonces Claire y John, consumidos por el dolor, se refugian en el alcohol y terminan teniendo un encuentro pensando en Jaime, pero días después Jaime reaparece inesperadamente, explicando que no pudo embarcar y que está siendo perseguido por los británicos, y aunque Claire y John están eufóricos, este último le advierte que debe huir porque William está cerca. Sin embargo, William aparece tras escuchar la conversación y descubrir que Jaime es su padre, y aunque llegan los soldados, Jaime logra escapar con John como rehén. Pero John confiesa el encuentro con Claire, enfureciendo a Jaime, quien luego entrega a John a unos rebeldes y se dirige al campamento del coronel Morgan, donde George Washington le ofrece comandar un pelotón. Por otro lado, Ian y Rachel se topan con William y le cuentan que se casarán, y este pierde el control y pelea con Ian, a quien ordena encarcelar. Sin embargo, poco después Jaime descubre lo ocurrido y amenaza a William con revelar que es su padre a los soldados, por lo que los deja marchar. Tras eso, Jaime y Claire discuten por el encuentro con John, pero obviamente se reconcilian. Y entre todo esto, en 1980, Brianna mantiene a Robert encerrado, aunque él se niega a decir dónde está el pequeño. Entonces marcha a comisaría, pero justo en ese momento, la pequeña Mandy, que tiene la capacidad de sentir a su hermano, logra encontrarlo, aunque al regresar a Lallybroch descubren que alguien ha ayudado a Robert a escapar.
De vuelta al pasado, todos se preparan para la boda de Ian y Rachel, pero Jamie se muestra intranquilo por haber entregado a John. Ahí se nos revela que logró huir del campamento, pero fue descubierto por otros rebeldes, a quienes engañó haciéndose pasar por un prisionero británico y consiguió su ayuda. Por otro lado, Roger y Buck finalmente encuentran a Jeremiah, el padre de Roger, así que este, emocionado, le explica lo de los viajes en el tiempo y que están en 1739, pero Jeremiah le dice que solo desea regresar a su época y reunirse con su familia, por lo que Roger, profundamente conmovido sin poder decirle que él es su hijo, lo guía hasta las piedras y entregándole una gema le aconseja pensar en sus seres queridos antes de desaparecer, y reflexionando se da cuenta de que Jamie quizá no esté en ese tiempo. Mientras que en Lallybroch, Brianna y los niños corren peligro cuando Robb intenta capturarlos para apoderarse del oro. William, por su parte, regresa al campamento británico acompañado de Jane, una dama de compañía que le suplicó protección, al mismo tiempo que Jamie organiza a sus tropas y se sorprende al ver a John Grey, por lo que junto a Claire deciden llevarlo a casa para resolver qué hacer con él. Además, descubren que Richardson, que es un espía rebelde, planea capturar a William para forzar su colaboración, por lo que junto a Ian preparan un plan antes de que Jamie y Claire se despidan con un mal presentimiento por la inminente batalla. Por otro lado, Roger revela a Buck que Dougal y Gaylis son sus padres, lo que lo enfurece al no haber podido hablar más con ellos, así que deciden ir a Lallybroch a escribir cartas a sus seres queridos, y Roger deja una para Brianna, confiando en que la encuentre en el futuro, explicando que llegó a la época equivocada y que Jamie no está con él, cosa que funciona, y Brianna al leerla se prepara para ir a buscarlo. Mientras John e Ian liberan a William y regresan a sus respectivos bandos. Sin embargo, el hospital de campaña rebelde, donde está Claire, sufre un ataque y ella resulta gravemente herida, por lo que Jamie, desesperado, renuncia a su cargo en el ejército, y Denny se ofrece a operarla, así que antes de perder el conocimiento, Claire le indica cómo debe proceder. Y tras varias horas despierta junto a Jamie, quien se emociona al ver que ha sobrevivido, y al llegar Ian, Jamie le explica lo ocurrido y le confirma que ha dejado a sus tropas al mando de Lafayette, quien será clave en la Revolución Francesa. De vuelta con William, este busca la ayuda de John para rescatar a Jane, ya que la joven ha sido capturada por eliminar a un soldado que quería aprovecharse de su hermana pequeña, aunque John no puede hacer nada, ya que la ejecución de la joven es inevitable. Tras eso, una semana después, con Claire recuperándose poco a poco, esta recibe la sorprendente visita del señor Raymond, aquel boticario que conoció, quien le asegura que no ha llegado su hora y le pide perdón por hechos futuros, pero de pronto Claire despierta, creyendo que todo fue un sueño. Y por fin Roger y Brianna tienen un emotivo reencuentro familiar. Entonces, días después, Brianna conversa con el señor Fraser, quien le confiesa que le recuerda a su esposa Ellen. Y emocionada, pero sin poder decirle que es su nieta, Brianna se limita a agradecerle que los acoja en su casa. Mientras en América, William le pide por primera vez ayuda a su padre para rescatar a Jane, haciéndose pasar por rebeldes. Pero lamentablemente, descubren que la joven decidió pasar a mejor vida, por lo que Jamie y Claire se hacen cargo de su hermana pequeña Frances, y William exige respuestas sobre la relación entre su madre y Jamie, quien le revela que se siente culpable por su fallecimiento durante el parto, pero nunca se arrepentirá de haber tenido un hijo, y aunque esto conmueve a William, deja claro que no lo reconocerá como su padre. Tras eso, Claire consuela a Frances, quien le muestra un retrato de su madre llamada Faith, igual que la primera hija de Claire, que supuestamente nació sin vida, cosa que la deja pensando. Y Rachel le confiesa a Ian que está embarazada, lo que los hace muy felices, pero poco después descubren que Rollo ha fallecido, dejando a Ian destrozado. Así que finalmente, cuando todos se preparan para emprender su viaje a Fraser's Ridge, Claire escucha a Frances cantar la canción que ella misma cantó a Faith al despedirse, y al preguntarle cómo la conoce, la nena responde que su madre se la cantaba, lo que hace pensar a Claire que su hija pudo haber sobrevivido. Gracias por verme, puedes suscribirte y dejar un like si te gustó. Subiré nuevo video en breve, así que hasta pronto.